8:41. Damos la más cordial bienvenida a Humberto Cholango, señor ministro de de Ambiente y anterior secretario nacional del agua. Como conocemos, la decisión institucional del Gobierno Nacional de reestructurar los ministerios unificó o puso en la misma institución a el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua. Bienvenido, buenos días, Humberto. Gracias por estar con nosotros, señor ministro. ¿Cuál es primero la primera experiencia a cargo del Ministerio de Ambiente? ¿Cuáles son los desafíos que tiene este ministerio en este momento para empezar esta entrevista? Buenos días. Les saludamos junto a Verónica Larrea. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes y muchas gracias, Juan Carlos, Verónica. Bueno, con Juan Carlos a los tiempos, volvernos a encontrar siempre es bueno, ¿no? En la última marcha que nos vimos. Sí, en el año 2015, 2012. Primero, para nosotros esta experiencia que estamos viviendo es que yo personalmente estoy viviendo es estar al frente de la función pública desde el inicio de nuestro gobierno, de nuestro presidente Lenín Moreno. Estuve al frente de la Secretaría Nacional del Agua y desde hace un mes prácticamente, bueno, todavía no se cumple un mes, el señor presidente y su gobierno me encargaron también que esté al frente del Ministerio del Ambiente. Entonces, estamos en un proceso de unidad o de fusión entre la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente, que como resultado dará una institucionalidad mucho más fuerte, mucho más acorde a la realidad y sobre todo que vaya a resolver los problemas más necesarios, más urgentes en territorio a nivel de todo el país. El Ministerio de Ambiente es un ministerio enormemente importante para el desarrollo del país y obviamente se llamará Ministerio de Ambiente y Agua o Ministerio de Ambiente y Agua. Bueno, eso ya iremos definiendo. Tenemos ya prácticamente un mes y medio para organizar la estructura, las competencias, descentralizar, más bien tratar de juntar muchas cosas que son compatibles entre la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente. Todo eso estamos trabajando para más bien empezar a dar una institución que sea, ¿no?, mucho más cercano a la sociedad, una institución que facilite todos los trámites y dé soluciones a los planteamientos de la ciudadanía, de las instituciones públicas, privadas, es decir, que tenga una política pública mucho más cercana a la sociedad. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntenos, señor ministro, ahora con este proyecto que se está planteando. Este proyecto que acabamos de mencionar sobre el agua. Bueno, nosotros tenemos, cuando asumí la Secretaría del Agua, nosotros planteamos algunos objetivos. Revisamos los datos, nos alarmamos de los datos, pero ¿cuál es la solución? Era lo que planteamos. Al estar en la Secretaría del Agua, en 2 meses planteamos cosas muy importantes. Habían más de 25,000 trámites sin resolver. ¿Trámites de qué tipo? Trámites, por ejemplo, autorizaciones de uso de agua, viabilidades técnicas, nombramientos que no se entregaban a las juntas de agua o decían desde la Secretaría del Agua, este es el modelo del estatuto que tiene que tener y así tienen que organizar. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir en la sociedad para decir así tienen que organizar, ¿no? Entonces, simplificamos los trámites y hoy puedo decir aproximadamente 14,000 trámites hemos resuelto. Hemos entregado, por ejemplo, comunidades, juntas de aguas que 2 años o 3 años no tenían autorización de uso de agua y eso provocaba pérdida de proyectos, porque tienes que tener autorización de uso de agua para gestionar en el municipio, en el gobierno provincial, en la cooperación internacional. Eso hemos entregado, hemos legalizado los nombramientos, hemos hecho un acuerdo de gestión comunitaria para respetar a las juntas de aguas comunitarias que fueron
con la intención de dividir a las organizaciones, nosotros hemos dicho, vamos a respetar en lo absoluto, hemos emitido normas secundarias, normas legales para que la gestión comunitaria esté protegida. Otra cosa que planteamos era la misión Agua Segura y organizar el Plan Nacional de Riego en el Ecuador. Y cosas muy grandes, muy importantes, ¿no? Porque de ahí otras cosas que hemos trabajado son grandes. También, y dentro de esa misión, por ejemplo, nosotros en estos momentos, hemos entregado ya 68 proyectos para 62 municipios en el Ecuador. Con subsidios, planteamos, porque hace rato no había subsidios, con subsidios a los GATS municipales que van desde el 18 hasta 75%. En las provincias más alejadas, por ejemplo, en la misión Agua Segura voy a desarrollar, nosotros encontramos, por ejemplo, el 49% de la gente que toma agua en la área rural toma sin ningún tratamiento. Es decir, solamente por tubería, ¿ya? Y esos sistemas son construidos no con plata de Estado, son construidos con las mingas comunitarias, en algunos casos con apoyo de algún municipio o con cooperación internacional, ¿ya? Entonces, eso provoca un problema muy grave para el país, pero también encontramos dentro de la política pública del Ecuador niños menores de 5 años, el 25% en el Ecuador, ya tabulado en datos generales, el 25% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica infantil, y uno de los problemas más directos es el uso del agua o la calidad de agua que toman. Pero también... Porque esto influye en su... Exactamente, influye en su desarrollo, en su organismo. Pero eso cuesta $310 millones al año al Estado, solamente poniéndole $10 por cada tratamiento. No, o sea, ni la receta, cuando uno va al consultorio no cuesta $10 nada más, pues, ¿no es cierto? Entonces, solamente siendo muy, muy cuidadosos y conservadores, $10. ¿Cuánto vamos a generar con esta gran misión Agua Segura? Vamos a dinamizar la economía, vamos a garantizar el turismo nacional y internacional para que puedan llegar a las comunidades, a los pueblos, a los cantones más alejados del país. Hemos entregado, por ejemplo, déjeme decir, por ejemplo, en Taisha, en Tiguinza, a veces solo se escucha nomás, ¿no es cierto?, por lo del conflicto armado que hubo con los vecinos de Perú. Hemos entregado en Zapotillo, en Macará, en Puerto El Carmen, Putumayo. Hemos entregado agua, podemos hacer agua potable en Mataje. Es decir, en 62 municipios, 68 proyectos con una cobertura de beneficiarios de 1.300.000. Eso es la primera canasta. La segunda canasta, inclusive el día de ayer reunimos, tenemos 100 municipios que vamos a beneficiar y con una cobertura de 1.800.000 personas. Nuestra misión, nuestro proyecto es para poder invertir aproximadamente 2.000 millones, nos ha dicho el señor presidente, en 4 fases, o sea, la primera fase, segunda fase que ya tenemos elaborado, 280 proyectos, 100 municipios, 1.800.000 beneficiarios. Y eso trabajamos directamente con los municipios. Nosotros no somos los ejecutores, sino directamente firmamos a través del Banco de Estado, y nosotros, la Secretaría del Agua, somos y el Comité Interinstitucional que está presidido por Semplades, somos los que estamos trabajando y recorremos el territorio para poder hacer esta acción noble. O sea, sinceramente es una acción noble, porque en algunas comunidades, en algunos cantones, solo tenían agua por 6 horas, solo por 4 horas. Y hoy, con estos proyectos que estamos haciendo, que hemos priorizado con viabilidades técnicas, van a tener agua 24 horas. Y uno de esos es lo de Pesillo Imbabura, que venían trabajando desde mucho más antes. Ya tenemos el 22% de avance de la obra física de Pesillo Imbabura, que inició en septiembre del año anterior, es decir, un año, y 25 años esperaron.
tanto las comunidades de Imbabura y norte de Pichincha. Nosotros vamos y está trabajando ya, y es la primera alianza público-comunitaria. Aquí se habla mucho de la alianza público-privada, que hay que desarrollar, que hay que incentivar, pero también hay otra realidad, que es la alianza público-comunitaria. Entonces, los municipios y las juntas de aguas se juntaron y, por ejemplo, eso es una alianza público-comunitaria donde van a tomar las decisiones con voz y voto 162 comunidades de 5 cantones del norte del país y una población beneficiaria de aproximadamente 300,000 personas. Lo de Esmeraldas estamos superando, y así sucesivamente vamos superando en algunos cantones. Y bueno, y para eso ha sido duro trabajar intensamente, regulaciones, normas, adecuar, fusionar muchas normas que estaban dispersas para ir más bien facilitando y organizando para que esta misión pueda funcionar. Quienes esta mañana hemos tenido el privilegio de bañarnos, abrir la ducha y bañarnos con agua caliente, que hemos tenido el privilegio de lavarnos los dientes, desperdiciando el agua, además sin cerrarlo mientras nos cepillamos. Quienes todos los días tenemos el privilegio de volver a nuestras casas y darnos una ducha caliente. No entendemos que en el Ecuador se vive una especie de guerra de baja intensidad por el agua. Así es. O sea, el agua es un bien escaso. Déjeme Se disputa milímetro cúbico a milímetro cúbico. Gota a gota. Gota a gota. Eso quisiera que nos exprese Humberto. ¿Cuál es la realidad de la conservación del agua en término agrícola, en el tema industrial? En el tema, poniendo un ejemplo, solamente cuando tuvimos el percance del Troje, quedamos 2 días ahí nos dimos cuenta sin en Quito, agua Quito. Pero ¿qué pasó? Mire la importancia del agua. Las industrias se paralizaron. Hasta el último panadero, hasta la señora que tiende su puestito de venta de caldos en el mercado, paralizó. La función pública paralizó. Es decir, paralizamos todos, ¿no? O sea, por ese percance. Entonces, esa es la dimensión, si es que no cuidamos y nos protegemos. Durante estudios científicos y técnicos, durante estos 30 últimos años, en la cordillera de los Andes, que corresponde Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia, ha reducido el caudal por fenómenos naturales, cambio climático, subida de la frontera agrícola, lo que sea, el 7% de agua. Eso es para nosotros algo muy, muy, muy preocupante. Segunda cosa, hace 10 años o 15 años los ilinizas estaban cubiertos de nieve. Y hoy les queda poquísima nieve, creo que ya no queda más de nieve así, ya que está ahí unos pocos metros. Pero según los técnicos, los científicos nuestros ecuatorianos que dan seguimiento a esto, nos dicen que después de 10 años no va a quedar ni 1 metro cuadrado de nieve. Y eso significa reducción de agua, sigue reduciendo, mientras la población sigue aumentando, mientras las necesidades siguen subiendo. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental empezar a cuidar toda la cordillera de los Andes, donde está las grandes fuentes de agua. Solo en esta cordillera, pensando desde la Antisana hasta Nevado Cayambi o inclusive hasta Puruántag, Laguna de Puruántag, en ese sector tenemos aproximadamente 3 millones de personas que estábamos tomando agua de esta cordillera, ¿ya? Y la gran central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, el sector productivo industrial de Quito, el sector agrícola en el norte de Pichincha, el sector florícola. O sea, entonces es fundamental para nosotros empezar, y estamos trabajando en la política de la conservación y declaratoria de las reservas hídricas. Si tanto le queremos, tanto cariño le tenemos a nuestras hermosas Islas Galápagos, pero también a este santuario hermoso de Yasuní, ¿no es cierto? Y este sector, que es prácticamente lo que nos provee de vida y de desarrollo de nuestra civilización como nación o a nuestro país,
¿por qué no tenemos que empezar a cuidar? Medidas, ya no subida de frontera agrícola, bajar la carga animal, empezar a crear un fondo. ¿Qué significa bajar la carga animal? Porque ahí se ha subido mucha carga animal. Por ejemplo, una ganadería intensiva que se tenía, y ahora ya hay mayores niveles de conciencia. Incendios, por ejemplo, incendios. Entonces, todo esto tenemos que trabajar y hacer una zona de reserva hídrica, y así sucesivamente trabajar en algunas zonas. Bueno, son temas que hemos trabajado. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el tema de riego, el Plan Nacional de Riego. 3 millones de hectáreas aproximadamente son tierra cultivable en el Ecuador, pero de esos 1.500.000 están bajo, no totalmente riego, sino que está construido una infraestructura hídrica en condiciones que hace 50, hace 40, 60 años se construyeron y no se ha intervenido. Las mingas comunitarias, las comunidades mantienen a través de las mingas, los canales se derrumban y ahí han venido manteniendo. El gobierno pasado hizo estos proyectos de multipropósitos. ¿Cómo es la situación de estos proyectos? El gobierno anterior ha hecho multipropósitos, pero no se invirtió directamente en los sistemas comunitarios, sistemas donde realmente la economía genera. O sea, los multipropósitos está bien para el país, eso va a generar y inclusive va a dinamizar la economía de agroexportación, ¿ya? Uh-huh. Pero no solamente eso, pues, más de 600 sistemas comunitarios existen en el Ecuador, y eso se mantiene a través de las mingas. Y por lo tanto hay que intervenir ahí. Decía, entonces, de los 1.500.000 hectáreas de riego que están con infraestructura, no todos tienen agua. Tienen, por ejemplo, llegan en turnos, llegan cada 15 días o cada 10 días, y eso no garantiza, por ejemplo, que algún inversionista o alguien pueda decir, bueno, voy a sembrar aquí esto porque tengo garantía de agua. No, entonces... Y inclusive solo 980.000 hectáreas están bajo riego continuo. Podemos hablar continuo, ¿no? Eso es la tercera parte. Exacto. Entonces, por eso es que en el anterior gobierno, el expresidente siempre decía, bueno, una de las cosas que queda en deuda o que tenía deuda era con el sector agrario del país. Entonces, de las pocas cosas que reconoció que... para poder desarrollar, por ejemplo, el sector agrario, podemos tener un lindo plan, un lindo proyecto, todo, pero si no tenemos conciencia de que eso funciona con agua, casi la mitad todavía falta. Entonces, nosotros estamos trabajando este gran Plan Nacional de Riego para el Ecuador, que será un plan, un instrumento para el desarrollo del país hacia adelante, por lo menos hacia 15, 20 años mirando hacia adelante. O sea, eso es lo que estamos terminando, el Plan Nacional de Riego, que el Estado tenga ese instrumento donde guiarse para poder hacer las inversiones, tanto fiscales, búsqueda de recursos a nivel internacional o cooperación, inclusive para mejorar los sistemas de riego en el Ecuador. Finalmente, y no sé si es un tema de otra entrevista, pero ¿cómo está el tema del agua, señor ministro, y la minería? ¿Cómo preservar que no se contamine este recurso? Ahí tenemos trabajos que estamos desarrollando de manera conjunta. Tenemos nosotros preocupación, por ejemplo, la minería informal, ilegal, es la que está contaminando, ¿no?, en gran parte del país, y eso sí es no solamente una preocupación del ministerio, sino también inclusive eso genera preocupación en la seguridad, genera preocupación en los municipios, genera preocupación ambiental, genera preocupación que es un tema que está volviéndose transversal, ¿ya? Y hay que enfrentar así, de manera transversal, y no solamente desde el punto de vista ambiental. Sí es cierto que tenemos enormes dificultades en norte del país, en el caso norte de Esmeraldas,
Al sur, por ejemplo, nosotros vamos a iniciar la regularización, por ejemplo, de todas estas áreas mineras para poder tener ciertamente una información y empezar a trabajar con los actores, porque lo peor que podemos hacer es empezar una persecución o algo. No, lo que queremos es regularizar, empezar a trabajar de manera conjunta con los sectores que se regularicen, por ejemplo, en controles en control ambiental, en el uso del agua, en los temas de seguridad. Bueno, estamos trabajando articulando con varios ministerios para poder enfrentar esa realidad. Gracias al señor ministro del Ambiente, Humberto Cholango, por haber estado con nosotros.